Listo, muy bien. Ya con la grabación, entonces les venía contando que hoy tenemos nuestro tercer encuentro del módulo de gestión, monitoreo y evaluación. Entonces vamos a finalizar hoy centrándonos un poco más en el tema de evaluación e indicadores epidemiológicos que nos permitan hacer ese proceso. Voy aquí entonces de entrada a compartir pantalla para iniciar mostrándoles, permítanme aquí, digámosle que sí. Y bueno, en los dos encuentros pasados revisábamos o comenzábamos a hacer un análisis de lo que era gestión, cómo nos podíamos apoyar en el tema de variables y en la sesión del martes, que fue el segundo encuentro, revisábamos un ejercicio de mortalidad materna para aplicar todo el tema de los diferentes instrumentos en atención primaria en salud, todo el tema de diagnóstico, el tema de valoración, el tema de monitoreo y el tema de evaluación. Entonces, hoy vamos a arrancar con un tema de cobertura. Les traigo aquí un modelo que en algún momento, por allá hace unos años, aplicamos desde el Ministerio de Salud y Protección Social y desde el Fondo de Población para las Naciones Unidas para evaluar el tema de cobertura, en ese momento en un caso particular que eran los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, entendiendo que es un grupo que asiste poco a los servicios de salud. Entonces, pues con este modelo de Tanahashi, que es una propuesta de la OPS, hicimos un ejercicio bien interesante que nos permite medir realmente esa cobertura efectiva que tendría cualquier programa o cualquier plan. Como les comentaba, en este momento pues se dirigió a un grupo particular que era adolescentes y jóvenes bajo el modelo de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Este modelo de cobertura efectiva de Tanahashi, sí, así lo pueden rastrear por si lo quieren y ojalá lo puedan implementar en los diferentes territorios. Parte de tener una población objetivo, hizo que en su momento pues uno pensaría que es toda la población del territorio, ya sean todos los colombianos o si lo quiero aplicar en un territorio en particular o en un servicio, en una institución particular, pues ella sería mi población objetivo. Tanahashi nos propone un primer concepto de cobertura, que es la cobertura de disponibilidad, y es las personas para las que el servicio está disponible. Nosotros sabemos que en nuestro país tenemos una muy alta cobertura, que está cercana al 98%, siendo una cobertura universal. Pero ustedes dirán, bueno, eso es quien tenga alguna afiliación, alguna aseguradora, pero sabemos que una cosa es estar afiliado, tener un carnet, tener la asignación de una EPS, pero todo lo que se puede presentar para que esa persona, a pesar de que esté asegurada, pueda llegar al servicio de salud y aún más, una vez llegue al servicio de salud, se le dé respuesta a esa necesidad en particular. Entonces, esta cobertura de disponibilidad, no por eso aquí digamos que ve una barra muy amplia, uno podría hacer el ejercicio y decir nosotros a nivel país estamos en un 98%. Listo, esa cobertura de disponibilidad nos dicen los servicios, las atenciones en salud, como tal, el Sistema General de Seguridad Social en Salud está disponible para todos los habitantes del territorio nacional. ¿Listo? Como cifra, tendríamos ese 98% muy cercano o, por qué no, a esa cobertura universal. ¿Qué pasa en ese primer eslabón o aquí en este primer momento que tenemos? La pregunta es cuántos de ellos, que a pesar de que tengan su afiliación a alguna aseguradora, cuántos de ellos pueden acceder a los servicios de salud. Y aquí uno se puede hacer varias preguntas, ¿no? Yo sé que estoy afiliado a cierta EPS, pero conozco la ruta de atención, sé cómo acceder, sé cómo buscar ayuda, ya sea por medio de una aplicación, ya sea por un número telefónico, ya sea por el correo, por la página, o incluso haciendo fila el primer día hábil del mes, madrugando para obtener una ficha. Eso ahí es un poco ese conocimiento que tendríamos de cómo acceder a los servicios de salud.
y uno podría partir de mi IPS primaria. ¿Listo? Yo sé que estoy afiliado a XEPS, tengo el conocimiento de saber dónde me atienden de pronto atención médica, dónde me pueden prestar un servicio odontológico o cuál sería esa puerta de entrada o dónde me podrían atender una urgencia. Es el conocimiento que tenga la población frente a cómo acceder a esos servicios de salud. Y fíjense lo que pasa aquí, aquí disminuye. ¿Listo? Ustedes que están en los territorios sabemos que no todas las personas, y de pronto si lo hablo más en particular en los adolescentes y jóvenes, no saben cómo acceder al servicio de salud. Puede que yo sepa qué EPS estoy afiliado, pero quizás no tenga tan claro en un momento de solicitar ayuda o requerir atención en salud, cuáles serían esas rutas o esas herramientas o esos medios para poder acceder. Por eso es que esta barra se hace más pequeña. Entonces uno podría decir, estamos pasando de un 98% a qué porcentaje. Esa sería, digamos que la primer barrera muy relacionada con temas de conocimiento, información, frente a cómo acceder, pero claramente disminuye. ¿En qué porcentaje? Pues habría que ya hacer el estudio, ya sea por medio de encuestas, grupos focales, algún ejercicio de muestreo que nos permita indagar qué tanto conocimiento hay frente a cómo acceder a los servicios de salud. Y ustedes saben que les he colocado muchos ejemplos en temas de salud materna. Listo, nosotros podemos tener una gestante, esa gestante sabemos que está afiliada a alguna aseguradora, pero la pregunta es si esa gestante, si ese adolescente, si ese adulto mayor tiene el conocimiento necesario para solicitar esa atención médica. ¿Listo? Pero claramente ahí lo que siempre pasa es que disminuye un porcentaje. Segunda cobertura que nos propone aquí este modelo es una cobertura de accesibilidad, que precisamente hace referencia a aquellas personas que pueden utilizar el servicio y saben cómo acceder al servicio. Si yo ya sé que estoy afiliado, si yo tengo claro cuál es mi IPS o mi centro primario de atención y sé que puedo pedir la cita ya sea por la aplicación o haciendo una fila o cogiendo una ficha, la siguiente pregunta que uno debería hacerse es ¿por qué no se hace? ¿Listo? Y ahí es donde aparece la aceptabilidad del servicio, que en el caso de los adolescentes y jóvenes es importante esto, ¿no? Ya sea por temas de infraestructura, profesionales que estén capacitados o formados para la atención de adolescentes y jóvenes. Y hablo específicamente de esta población porque sabemos que ellos puede que conozcan su EPS o conozcan su servicio de salud, sus IPS primarias, sepan cómo sacar una cita, sepan cómo solicitar ayuda, pero no están dispuestos a hacerlo y no están dispuestos a hacerlos por malas experiencias, algún imaginario que se tenga frente a la atención en salud, simplemente no aceptan, a eso se referencia a ese tema de aceptabilidad, personas que estén dispuestas a utilizar el servicio. ¿Por qué no lo aceptan? Porque tuve una mala experiencia. ¿Por qué no lo aceptan? Porque sé que el trámite puede ser engorroso y me puede llevar más tiempo. Quizás si de pronto voy, no sé, a una farmacia o le pregunto a un amigo, pueda, digamos que tener una ayuda más rápida. Y aquí es clave revisar el modelo de atención. ¿Será que el servicio está adecuado para la atención de adolescentes y jóvenes? ¿Será que ese servicio que le voy a ofertar a los adolescentes y jóvenes debe ser igual el modelo al cual yo pueda, digamos que estar implementando para atender a población adulta mayor o mujeres o adultos o la primera infancia? Por eso es que en su momento yo me perdí un poco de los avances que tuvieron los servicios de salud amigable para adolescentes y jóvenes, pero lo que buscaba era eso, adecuar el servicio, incluso desde temas de infraestructura, pasando por las competencias de los profesionales, las atenciones, un ambiente más amigable que, digamos que facilitara ese acceso y esa cercanía con los adolescentes y jóvenes, pero igual puede pasar también con cualquier otro grupo poblacional. Entonces aquí la pregunta es esa, conozco mi servicio, sé cómo acceder, pero ¿por qué no lo hago? Listo, y ese pero ¿por qué no lo hago? Nos puede brindar herramientas para adecuar esos servicios y tener una mayor cercanía. Entonces esta sería otra barrera, un escalafón, un eslabón que podríamos encontrar aquí con este modelo y que nos permita tomar acciones.
Finalmente, lo que esto busca es mirar dónde está la falla, si es que no conocen cómo acceder al servicio de salud o si saben cómo acceder, pero no están dispuestos a hacerlo porque no les gusta la forma como se está prestando el servicio, ya sea por una mala experiencia, por alguna demora, todas las barreras que uno puede encontrar ahí. Finalmente, si yo acepto cómo se presta el servicio, si me gusta, si es atractivo, pues voy a tener una cobertura de contacto. Estos ya son las personas que utilizan el servicio, las que llegaron al consultorio, las que llegaron a la atención, las que tuvieron algún contacto con algún profesional o proveedor de salud. Esa cobertura de contactos son aquellas personas que utilizan el servicio. Y fíjense que eso sigue disminuyendo, ¿no? Fíjense que uno va encontrando esas barreras de dónde poder intervenir para favorecer ese acceso a los servicios de salud. Y les preguntaría yo, ustedes saben que ahí me gusta que participen ahí por el chat. Uno podría hacerse la pregunta de todas aquellas personas que tienen contacto con el servicio de salud, se les resuelve la necesidad, salen satisfechas. Hace 8 días, no, el martes, alguno de ustedes me comentaba por el chat como instrumento las encuestas de satisfacción. ¿Será que todas estas personas que tengo aquí en este recuadro que lograron llegar al servicio de salud, que lograron tener algún contacto con el servicio, saldrán satisfechas? Personas que reciben la prestación del servicio de manera efectiva y se les responde su necesidad por la cual buscó esa ayuda. Me cuentan por el chat. ¿Ustedes creen si sí, todas las que llegan salen satisfechas, se les da respuesta a esa necesidad o ese porcentaje va cambiando? Y ahí también para que lo puedan colocar por el chat. Fíjense que aquí partimos con un 98% de cobertura, hablando de una cobertura de disponibilidad. Listo, aquellas personas para las que el servicio está disponible, pues que debería ser la totalidad de la población del territorio o el orden nacional. ¿Cuánto creen ustedes? Si esto es el 98%, ¿cuánto creen ustedes de acuerdo a su experiencia en el territorio, en la institución en la cual se encuentren desempeñando su rol? De esos 98% para los cuales está disponible el servicio, ¿cuánto será la cobertura efectiva? ¿En cuánto creen que disminuye ese porcentaje? Regálenme una cifra de acuerdo a lo que ustedes crean. Recuerden que acá arrancamos con un 98, aquí en este proceso perdimos a algunas personas, en el tema de aceptabilidad perdimos otras, en las personas que llegaron al servicio perdimos otras, y esas que llegaron finalmente sí se les dio respuesta a su necesidad. ¿Qué propone el modelo? Uno, mirar dónde está la falla, dónde puede estar la fractura en ese proceso de cobertura para implementar acciones. Si yo sé que es por un tema de desconocimiento frente a las rutas o los procedimientos para acceder, pues uno esperaría que hubiese un plan o algunas acciones que faciliten ese conocimiento de cómo las personas pueden acceder. Pero si yo observo que la falla no está allí, que las personas tienen claro cómo acceder, cómo solicitar una cita, cómo buscar ayuda, pero no lo hacen porque no les gusta o no aceptan la forma como están ofertados los servicios, pues yo intervendría no tanto en ese nivel de conocimiento, sino en la forma de cómo adecuamos los servicios para que se elimine, digamos que esa brecha que puedo encontrar allí. O si en última yo encuentro que las personas sí están llegando al servicio, pero no se les está dando respuesta a sus necesidades, que de hecho eso es un panorama global. Digamos que uno sabe que el 80% de las necesidades en salud deberían responderse o deberían solucionarse en el primer nivel. ¿Listo? Cuando hablamos de un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, el 80% debería resolverse en ese primer nivel, que también es otro de los esfuerzos o énfasis que tiene la APS, es fortalecer esa capacidad resolutiva en ese primer nivel de atención. Y hay algunas publicaciones que indican que solo se resuelve el 20%. De ese 80% que debería resolverse en ese primer nivel de atención, solo se resuelve un 20%. ¿Esto qué indica? Que me está pasando un 60% a un segundo o a un tercer nivel sin necesitarlo. Y pues claramente esto genera una mayor demanda y una mayor saturación de ese segundo y tercer nivel, pues digamos que da en algunos casos esa baja resolutividad
que se tiene en un primer nivel. Miremos este ejercicio, yo aquí les traje otro caso, listo, teniendo en cuenta esos 2, 4, 5 coberturas que nos propone Tanahashi, de cómo ya se vería en un ejercicio más aplicado, listo, para verlo aquí cómo podríamos hacer eso. Nuevamente un caso, recuerden que el martes les presenté un caso aplicado en el tema de mortalidad materna, para que viéramos el tema de los instrumentos. Entonces, hoy la idea es que ya miremos este tema de cobertura bajo ese modelo. Seguramente hay otros modelos, pero creo que este modelo con las experiencias que se han tenido ha sido muy efectivo. Digamos que tampoco requiere un mayor despliegue para poder hacer esa evaluación de cobertura. Entonces, caso aplicado, la evaluación de la cobertura en atención primaria de salud utilizando el modelo de Tanahashi, ¿listo? Que es la propuesta que les he traído. Sigo con el evento prenatal y un tema de mortalidad materna. Y como contexto, aquí de manera hipotética, tenemos un municipio, San Esperanza, que también lo utilizamos el martes, en el cual decíamos, en promedio hay 2.400 nacidos vivos anuales. Esto digamos que la tendencia o el histórico de los últimos 4 años nos muestran un promedio. Aún sabiendo que ustedes saben que eso está disminuyendo, que también lo discutíamos un poco en las sesiones anteriores. Desde aquí, de manera hipotética, vamos a decir que es un promedio de 2.400 nacidos vivos, con un porcentaje, un número de gestantes esperadas de 2.450. Se estima para este territorio que el 48%, cerca de la mitad de la población, reside en área rural dispersa. Y ya todo eso es lo que implica, ¿no? En temas de barreras de acceso geográfico, cultural e incluso administrativas muchas veces, ¿listo? Y sobre todo en estos temas de cobertura. Veíamos también que esa razón de mortalidad materna estaba elevada, casi 3 veces más o 3 veces mayor a ese promedio nacional, y este tema de salud materno-infantil, constituye una prioridad, en este caso para el municipio de San Esperanza, dentro de su plan territorial de salud. Como equipo, listo, teniendo ese contexto, sabiendo que estamos voladísimos en mortalidad materna, que los nacimientos se mantienen, que tenemos una población dispersa en el área rural, pretendemos hacer una evaluación de la cobertura real, ¿listo? Porque cobertura, si me quedo con la cobertura de disponibilidad, recuerden que eso me va a quedar por allá por encima del 90% seguramente, pero ya si queremos mirar cobertura efectiva, pues haríamos el despliegue de este modelo de Tanahashi, que como lo veíamos hace un momento en la diapositiva, propone 5 niveles: cobertura de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, cobertura de contacto y cobertura efectiva. Recuerden que el gran valor que tiene este modelo es encontrar básicamente dónde está la falla, digamos que dónde estamos perdiendo ese vínculo con las personas para así mismo poder priorizar y tomar acciones que nos permitan disminuir esa brecha. ¿Listo? Cada nivel representa una pérdida potencial de cobertura, ya sea por desconocimiento, ya sea porque no me gusta cómo se están ofertando los servicios, o ya sea porque logré acceder, pero no se dio respuesta a mi necesidad por la razón que sea. ¿Cómo sería el paso a paso para evaluar este modelo de Tanahashi en ese contexto hipotético? La primera pregunta que nos vamos a hacer, sabiendo ese número de nacimientos y ese número de gestantes esperadas, es si existen los recursos necesarios para atender a las gestantes. Fíjense que este punto de partida en este análisis y evaluación de cobertura parte de allí. Es un tema de gestión. Existen los recursos necesarios para atender a esas gestantes esperadas de acuerdo a esa tendencia que se tiene en el municipio. Y en esta pregunta, ¿qué indicadores? Aquí hay algunos, pero claramente se pueden usar otros de acuerdo al contexto y a lo que estemos trabajando. Primero de ellos sería mirar cuántos puestos de salud, cuántas IPS tenemos, y no solo que tenemos, sino además que tengan el servicio de control prenatal. Puede que tengamos, pero no ofertamos el servicio, pues digamos que ya iniciaríamos aquí con una falla importante. Luego los servicios que nos podemos preguntar, disponibilidad del talento humano. Fíjense que este fue uno de los puntos
en la experiencia que les contaba, en el ejercicio que hicimos con el Ministerio y con el Fondo de Población para las Naciones Unidas, y que creo que es una realidad que aún se mantiene. Yo les estoy hablando, no sé, de hace unos 6 7 años, en los cuales pude liderar estos ejercicios en algunos territorios de Colombia. Para el caso de adolescentes y jóvenes, este punto, digamos que nos generó una dificultad. O sea, profesionales que estén especializados en la atención de adolescentes y jóvenes, nos fue difícil conseguirlos. No sé cómo esté hoy, pero supongo que es una realidad que se mantiene. Ahorita pues ya que estoy más centrado en temas de academia, uno lo puede ver incluso en la oferta de posgrados para la atención de adolescentes y jóvenes. Esto es baja, y así como es baja, también seguramente esa formación específica de profesionales en el caso de adolescentes y jóvenes puede ser o se puede mantener aún baja. Y uno lo ve incluso en pregrado, uno hace sondeos con los estudiantes de pregrado, les dice quién de ustedes les gustaría trabajar con adolescentes y jóvenes y es muy bajo, cosa diferente que si de pronto quieren trabajar, no sé, en salud materno-infantil, pediatría, adulto mayor, creería que esa tendencia se mantiene. Ya saben, cualquier comentario me cuentan por el chat, si creen que eso se mantiene, pero en su momento, cuando hicimos, digamos que el ejercicio para mirar la formación, las capacidades del talento humano en atención con adolescentes y jóvenes, fue baja y conseguir profesionales que quisieran trabajar con esta población en su momento no fue tarea fácil. Listo, partimos también de ahí. Y ya un tema de insumos básicos. En ese primer ejercicio, ¿qué podemos encontrar? Gestantes esperadas 2.450 cuando miramos las IPS, aquellas IPS que tienen control prenatal, talento humano, insumos básicos, se evidencia que la capacidad instalada que se tiene, recuerden que esto es de manera hipotética, pero pues la idea es que también se pueda hacer en los territorios, se encontró que esa capacidad nos puede dar cobertura a 2.100 gestantes. Entonces, fíjense que el cálculo es muy sencillo. Capacidad instalada 2.100 de un esperado, de acuerdo a esa tendencia, las cifras que tenemos, de 2.450. Entonces, fíjense que ya pasamos quizás de una cobertura del 98% a una cobertura del 85,7%, revisando en un primer momento capacidad instalada, talento humano, insumos básicos, que allá nos generaría una alerta, ¿no? El 85,7 uno podría pensar que es alto. Pues la pregunta que uno debería hacerse acá es, ¿qué vamos a hacer con ese 14,3 a las cuales no vamos a llegar porque la infraestructura no nos da, porque los puestos de salud no nos dan, porque el personal no nos dan y los insumos no nos dan? ¿Listo? Interpretación. El 14,3% de las gestantes quedarían excluidas antes de cualquier contacto con el sistema. ¿Listo? Una primer fotografía. Entonces vamos a seguir con estas 2.100, ¿no? Que son las que tendríamos, a las cuales les podríamos ofertar los servicios. Siguiente pregunta. ¿Listo? Recuerden que la primera es disponibilidad. ¿Vale? De acuerdo a esos recursos, ¿a qué población podríamos llegar? Ya cuando hablamos de cobertura de accesibilidad, son aquellas gestantes que puedan llegar efectivamente a los servicios. Miren los indicadores que uno podría revisar acá. Territorio rural disperso. Y de eso ustedes saben más que yo lo que puede tardar o lo que puede implicar un desplazamiento hasta el puesto de salud más cercano. Y ahora bien, si ese puesto de salud más cercano cuenta con servicios de control prenatal, los profesionales y los insumos básicos. Disponibilidad de transporte. Eh, hace también unos años, aquí en Bogotá, les coloco un ejemplo de lo que puedo trabajar en Bogotá. El martes les contaba que hubo un momento en que se nos generó una alerta por mortalidad perinatal. Bogotá tenemos, digamos que la parte de Usaquén, que es una parte, digamos que, ¿cómo decirlo? Pues que tiene barreras geográficas, ¿no? Porque queda en una montaña, no hay transporte público y hablando de Bogotá, seguramente ustedes tendrán unos ejemplos con mayor complejidad, pero lo que digamos que en su momento fue es que si hubiese transporte, la posibilidad de llegar a un centro de tercer nivel, en este caso el Hospital Simón Bolívar de alta complejidad,
pueden ser 15, 20 minutos con transporte. Pero pues el transporte solo funcionaba en su momento hasta las 10 de la noche. Ya luego ahí era transporte, bueno, algunos carros particulares que ofertaban como el servicio por ahí hasta las 11 de la noche. Entonces la pregunta un poco en su momento fue qué pasa con una gestante o con un lactante que presente dificultad respiratoria a las 3 o a las 4 de la mañana, o que presente alguna señal de alarma que indique o que requiera atención inmediata por personal calificado. Y eso hablándolo aquí, fíjense que les estoy hablando de Bogotá, donde les digo que el centro de alta complejidad pues era muy cercano, pero pues hay una barrera de transporte, ¿listo? Por los temas que les comento. En el mejor de los casos, si esa señora tenía algún vecino con moto, le hacía el favor y la bajaba al centro de salud. Si no, le tocaba esperar hasta las 5 o 6 de la mañana que comenzaran a funcionar estos carros, el transporte público, para poder llevar a su niño. ¿Qué gestiones se hizo en el momento? Se consiguió una van, digamos, con una ruta saludable para que estuviera atenta frente a esas franjas horarias en las cuales sabíamos que el acceso era difícil para esas gestantes. Listo, nuevamente les digo, es hablando aquí un contexto en Bogotá, donde pues digamos que en el mejor de los casos se cuenta con los servicios y los profesionales. Ya ustedes tendrán otras historias en las que me digan, por más que coloquemos una van, por más que coloquemos una ruta saludable, no se solucionaría ese problema. ¿Listo? Y existe. Ustedes me dicen, profe, es que aquí puede durar 12 horas uno en llegar y eso contando con los medios a ese puesto de salud más cercano. Entonces, todas esas barreras se evalúan acá. ¿Cuál es el tiempo promedio de desplazamiento? En ese caso que yo les cuento, el tiempo promedio pudo haber sido 15 minutos, pero no había disponibilidad de transporte. Así, fíjense, puede que esté el centro de salud, que el tiempo de desplazamiento pueda ser a 15 minutos o a 5 minutos de pronto si es en moto o en algún otro vehículo, pero en esas franjas horarias no hay disponibilidad de transporte, lo que constituye barreras geográficas y por qué no económicas. ¿Listo? También se presentan ahí que dificultan, hace que ese acceso no sea oportuno y sabemos que hay ciertas situaciones en las cuales pues esa atención debe darse de manera inmediata y eso también constituyó un determinante para explicar por qué se nos había aumentado la mortalidad perinatal en ese momento. ¿Qué datos tenemos aquí? Lo mismo, hacer esa evaluación de esas 2.100 gestantes, de las 2.450 con las que iniciamos. ¿Cuántas de ellas, pues, tienen, digamos que un tiempo de promedio adecuado, tienen disponible transporte, no presentan barreras geográficas? Se encuentra aquí en 1.750, ¿listo? De manera hipotética. Entonces, 1.750 de esas 2.450 gestantes que tenemos en el territorio, fíjense que ahí encontramos otra pérdida potencial. Estamos pasando, no sé, de un 100, un 98% a un 71% solo por esas dos dimensiones de la cobertura, disponibilidad y en este caso accesibilidad. ¿Listo? Entonces ahí, 71.4. Interpretación, si yo lo llevo a una razón, yo podría decir con estos datos que casi 3 de cada 10 gestantes no acceden en esa cifra, ya que le parece a uno preocupante y eso es lo que uno ve. 3 de cada 10 no acceden, no porque no quieran, quizás no porque no tengan el conocimiento de cómo acceder, sino por barreras de tipo geográfico, en este caso, que impiden que pueda llegar a tener contacto con los servicios de salud. Listo, cualquier cosita me van interrumpiendo, me van contando ahí por el chat. Ya hago un sondeo a ver si va surgiendo alguna inquietud. Tercer nivel, cobertura de aceptabilidad. Listo, recuerden que esto es, sé cómo acceder, puedo acceder, pero ¿por qué no lo hago? Porque no acepto cómo se presta el servicio de salud, sea por una mala experiencia o todas las explicaciones que podamos encontrar allí. Listo, la pregunta cuál sería, las gestantes. En su momento el ejercicio que estoy haciendo de manera paralela es, ¿los adolescentes aceptan el servicio ofrecido? Seguramente no, nomás en temas de infraestructura, privacidad, confidencialidad, puede que el adolescente diga, no, yo allá no voy. Yo sé que allá me atienden, pueden que me den la cita rápida, pero no me gusta, ya tuve una mala experiencia incluso con un profesional, no se dio respuesta a mi necesidad, como para qué voy a volver.
¿Listo? Entonces, esa forma que aceptan el servicio. Recuerdo también comentarios cuando trabajaba en comunidad, también hace unos años en el ámbito comunitario, ustedes encuentran que hay frases muy fuertes, ¿no? Yo cuando comencé a asumir en su momento el proceso de la red social materno-infantil aquí en Bogotá, que tenía un despliegue comunitario importante, de frente le decían a uno, yo allá no voy porque allá dejan morir a las gestantes. Y pasa, ¿cierto? Ese imaginario lo tenemos. Yo allá no voy porque allá dejan morir a las gestantes, ya sea por un imaginario que se va dando en lo social, en lo comunitario, pero también es como, ¿qué debemos hacer para cambiar ese imaginario? Y en su momento, ¿qué se nos ocurrió? Llevarnos a las gestantes antes a la institución de salud y hacerle un circuito, lo llamamos en su momento, hacer un recorrido por la institución, decirle, mira, aquí usted tiene que hacer el tema del registro, aquí tiene que hacer el tema de las autorizaciones, cuando ya sea el momento del parto, usted debe ingresar por aquí, luego la van a pasar a estas salas, cercanía. ¿Listo? Y en su momento nos favoreció y de cierta manera se va cambiando ese imaginario que se puede ir creando frente a lo institucional. Listo, ya hace el uso voluntario del control prenatal. Sé cómo hacer, puedo hacer y voy. Temas culturales que yo sé que ustedes también tendrán muchos ejemplos en temas de enfoque cultural, de cómo están adecuados los servicios y lo que les decía hace un momento, la confianza que se tenga en el sistema. Si una gestante nos dice yo allá no voy porque allá nos dejan morir, pues claramente no hay una confianza frente al sistema o a las instituciones de salud. Y eso lo podemos hacer con sondeos, como les digo, todo este ejercicio en su momento, como lo hicimos con grupos focales. Listo, grupos focales buscando que sean representativos, ejercicios del día a día, también se pueden ir haciendo de manera individual y haciendo este tipo de preguntas. ¿Aceptas el servicio ofrecido? ¿Estás de acuerdo con la forma como se está ofertando el servicio? Y aquí de manera hipotética nos caímos o llegamos a 1.600 de las 2.450 que deberíamos atender. Y fíjense que aquí también llegamos a un 65.3%, excluyendo un poco a aquellas gestantes que dicen, no, ya sea por un tema cultural o por temas de calidad, no decido asistir a la institución de salud porque no acepto la forma como se están prestando esos servicios. Y por último, bueno, las últimas dos es llegué, listo, me atendieron finalmente, no se presentaron barreras o si se presentaron pudimos superarlas, pero finalmente tuvieron contacto con el servicio de salud. Indicador que puede ser clave en este punto es que por lo menos, no es lo ideal, listo, pero por lo menos tuvimos un acercamiento, un contacto con esa persona. Y ustedes saben que ese único contacto puede ser la única oportunidad que tengamos, ya sea con la gestante o el adolescente. Cuando uno hace revisión en las investigaciones epidemiológicas, de mortalidad materna o cualquier otro evento que uno comienza a revisar la historia clínica, eso es muy común, ¿no? Uno dice, recuerdo un caso de una mortalidad materna, precisamente, que apareció, digamos que cuando se presentó el evento. ¿Listo? No se tenía caracterizada, no la teníamos en el radar, no se había identificado. ¿Listo? Cuando haces el ejercicio para mirar si de pronto estaba algún microterritorio, si se tenía esa caracterización, no aparecía. ¿Listo? Nos llegó, fue ya el certificado de función para hacer ese comité de vigilancia. Cuando uno comienza a hacer el recorrido, dice, sí, miren, ella apareció aquí, ella fue al centro de salud y fue buscando información de planificación familiar. En su momento le dijeron que volviera en 8 días. En 8 días ustedes saben que ya es una oportunidad perdida, y más en un adolescente. Entonces, trágicamente uno viene a ver estos casos, es cuando se presentan las defunciones, o sea, los eventos en sí, hace uno esa reconstrucción de esa historia y dice, sí, ella buscó ayuda, pero en esa única oportunidad que tuvimos la dejamos ir. Y esto le dijimos, venga mañana, hoy no está el método, hoy no se puede atender. Son oportunidades perdidas y pues digamos que uno diría, quizás si se hubiese aprovechado mejor esa oportunidad, no se hubiese presentado este desenlace. ¿Listo? Y de acuerdo a las características de la población, incluso a uno mismo le pasa, ¿no? Uno también no puede hablar desde lo personal, uno va y busca ayuda, no se da respuestas de necesidad. Si tiene formas de buscar de pronto por lo particular o buscar otros medios, lo hace. Y si no, pues puede que avance
esa necesidad sea más grave, incluso ya digamos que ese segundo contacto ya sea una oportunidad perdida. Pero acá un indicador que nos puede decir llegaron, por lo menos que tengan un control prenatal, que no es lo ideal, pero en temas de contacto podríamos decir la tuvimos, ¿listo? La tuvimos en la institución. La pregunta ya sería si aprovechamos bien esa única oportunidad o se nos fue. Listo, y con todo el tema de desplazamiento en Bogotá, y me imagino que también los territorios que pasa, usted tiene una gestante hoy con cierta dirección en cierto territorio y a los 8 días ya puede estar en otra localidad o ya puede estar en otro territorio, entonces también es cómo se da esa comunicación entre los diferentes equipos. ¿Cuántas llegaron a ese único contacto? 1.450. Recuerden que estos datos son hipotéticos, muy cercanos a la realidad, o incluso puede que aquí estén más amigables, pero diríamos un 59,2 de ese total de la población para las cuales están disponibles los servicios llegaron. Entonces, solo 6 de cada 10 gestantes ingresaron al sistema. ¿Qué pasó con esas otras 4? Y son, no llegaron por barreras, no llegaron porque no aceptan cómo se está prestando el servicio y ojalá después no nos lleguen de pronto con algún evento fatal, que es muchas veces donde uno identifica esas 4 que no identificamos o que no llegaron al sistema. Y por último, venga a ver si ustedes me respondieron eso. Digamos que aquí vamos en un 59,2 de las que llegaron. De esas que llegaron, ¿cuántas les resolvimos las necesidades? Yo espero que por aquí me hayan votado algún datico. A ver, creo que no. A ver, cualquier dato. Vamos en un 60, 59. ¿A cuántas se les habrá resuelto esas necesidades? Por aquí vi un comentario. Leida nos dice, no, sin embargo, esto porque no me deja ver, sin embargo, todos no lo expresamos porque no se encuentran, sin embargo, todos no lo expresan porque no se encuestan todos los usuarios. Ajá, ahí están esas pérdidas. Gracias, Leida. Cualquier cosita me van contando. Y estos 59,2. Y de esas que llegan, finalmente la cobertura que deberíamos evaluar es esa cobertura efectiva, que usted llegó y se le dio respuesta a su necesidad. ¿Listo? Y ese da respuesta a su necesidad, en este caso de salud materna, ¿cómo lo podemos medir? Ya digamos que con cierta adherencia a los controles prenatales, que por lo menos tengan 4 o más controles prenatales. Ahí hicimos la tarea bien, que las hayamos captado antes de la semana 12, el indicador, o que la atención se dio por talento humano calificado. Listo, y finalmente, ¿con cuántas terminamos? 1.050. En esas 1.050 logramos que tuvieran 4 más controles prenatales, que tuvieran atención por personal calificado y que ojalá hubiesen llegado antes de la semana 12. Fíjense que esa ya sería la cobertura final cual deberíamos trabajar, porque pues uno tiene en la cabeza que la cobertura en Colombia es del 98%, que enviarían muchos sistemas de salud a nivel mundial. Listo, llegar a esos porcentajes de cobertura universal. Pero ya en temas de cobertura efectiva, eso disminuye claramente. Y el ejemplo que yo les contaba hace un momento que trabajamos, si no recuerdo mal, esa cobertura efectiva en el caso de adolescentes y jóvenes fue como el 28%. Aquí de manera hipotética llegaríamos a un 42,9, que nos indicaría que menos de la mitad recibe atención prenatal efectiva y pues digamos que ese restante constituye un indicador de alto riesgo de mortalidad materna evitable. Y aquí tendríamos el escenario de pasar de un 85,7 hasta llegar a una cobertura efectiva. Recuerden que la cobertura efectiva es quien llega y se le da respuesta a su necesidad del 42,9. Último mensaje que les dejo con este modelo. Aquí además de hacer ejercicio, ¿dónde está la principal brecha? ¿Dónde está ese mayor potencial de pérdida para que podamos intervenir? Si es un tema de desconocimiento frente a las rutas o procedimientos de acceso, si no es ahí, entonces pues que sea un tema de que no se acepta cómo se están prestando los servicios, y si no es acá, puede ser que no se está resolviendo, digamos, que la necesidad, que ya tendrían que quizás revisar protocolos, guías de atención para mirar por qué este porcentaje está disminuyendo.
¿Listo? Eso sería frente a cobertura. De hecho, también ahorita por acá a ver si va surgiendo alguna pregunta o algo que se me haya escapado. Listo, creo que estamos bien. Vuelvo aquí a la presentación, listo. Entonces, modelo Tanahashi para evaluación de cobertura. Ya temas de calidad habrán otros estándares, otros criterios que nos permitan evaluar calidad de acuerdo al servicio que se esté ofertando. No es lo mismo evaluar calidad para adolescentes y jóvenes, evaluar calidad para gestantes o adulto mayor o otro grupo poblacional. Listo, entonces estamos acá. Ahora bien, este segundo bloque, ¿qué le pasó a esto? Permítanme, creo que ya. Listo, en este segundo bloque, ya para redondear el tema, vamos a revisar algunos elementos, algunas medidas en epidemiología. Listo, son tres tipos de medidas en epidemiología que nos van a permitir, ya sea hacer ese ejercicio de diagnóstico, valoración, monitoreo o incluso evaluación a partir de unas medidas de impacto que nos ofrece la epidemiología como disciplina. Aquí tendríamos. Entonces, el primer grupo de medidas que vamos a encontrar, que sobre todo es útil en ese ejercicio de diagnóstico y valoración, son las medidas de frecuencia. Estas medidas de frecuencia nos van a permitir básicamente medir dos elementos. Distribución, cómo se distribuye esa enfermedad o ese evento o esa situación que yo esté evaluando y qué tan grave es, ¿listo? O cuál es la magnitud de esa situación, evento que se esté vigilando o que se esté evaluando. Será como el primer componente. Recuerden que en diagnóstico que mirábamos, en diagnóstico y valoración, si hay un problema, qué tan grave es el problema y cómo podríamos estratificar ese riesgo. Entonces, para hacer ese ejercicio de diagnóstico, sobre todo, podríamos hacer uso de las medidas de frecuencia. ¿Qué son esas medidas de frecuencia? Indicadores de morbilidad e indicadores de mortalidad. Suena un poco feo, pero sería ese conteo de enfermos y ese conteo de muertos, hablándolo en términos muy clásicos de la epidemiología, con el asterisco de que no necesariamente tiene que ser enfermedad o mortalidad, sino puede ser cualquier otro evento en salud. Y antes de llegar a sus indicadores de incidencia, prevalencia, mortalidad o letalidad, voy a hacer aquí una precisión de tres medidas en aritmética. ¿Listo? Tres operaciones en aritmética. La primera de ellas es la razón. ¿Listo? Razón de mortalidad materna, o en este caso, razón hombre-mujer. Las razones pueden definirse como magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos en una misma población o un solo evento en dos poblaciones. Estos eventos deben ser excluyentes. ¿Listo? Es decir, el numerador no está incluido en el denominador. Si yo lo miro muy desde la aritmética, sería A sobre B, dos propiedades excluyentes. Aquí tenemos en un ejemplo, en una localidad, en un territorio, encontramos 5.000 hombres, listo, y 4.000 mujeres. En ese lugar, la razón de residencia hombre-mujer es de 1 por cada 0.8. ¿Listo? Lo que significa que por cada hombre hay 0.8 mujeres. Entonces, fíjense que es un ejercicio sencillo. No es una proporción. Aquí el propósito de estas diapositivas y de este primer ejercicio es diferenciar la razón entre las proporciones. ¿Listo? Si fuese una proporción sería 4.000 sobre 4.000 más 5.000. ¿Listo? Para poder sacar el porcentaje de mujeres. Esta es una medida que nos permite mirar magnitud. ¿Listo? Yo podría decir, por cada hombre con VIH, ¿cuántas mujeres con VIH hay? ¿Listo? Para poder establecer esa relación de magnitud y que también nos permite mirar o priorizar o tomar decisiones. Pero aquí básicamente es A sobre B. En este caso, fíjense que el numerador
no está incluido en el denominador. Y diríamos, por cada unidad que hay en el denominador, ¿cuántas se presentan en el numerador? ¿Listo? Como aquí se expresa, por cada hombre hay 0.8 mujeres en este ejemplo. ¿Cómo lo vemos ya visible en un indicador de epidemiología, en una meta en salud? En este caso, la razón de mortalidad materna, que lo revisábamos también el martes. ¿Por qué esto se llama una razón? Porque en el numerador, ¿a quién tengo? A las muertes maternas. ¿Listo? Vemos que la operación para encontrar una razón de mortalidad materna sería el número de muertes maternas. Fíjense que el evento que estoy colocando en el numerador son muertes maternas. Y en el denominador, que sería otra propiedad, son los nacidos vivos. Fíjense que son dos propiedades excluyentes. Esas muertes maternas no van en el denominador. Ahí básicamente lo que estoy diciendo es por cada 100.000 nacidos vivos, pues que es el dato más confiable que se tiene en este momento, en este caso, ¿cuántas muertes maternas se presentan? ¿Listo? Entonces, si me dicen que Colombia está por allá en 47, yo podría decir, se presentan 47 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Estas constantes que empleamos, algunas de ellas pues ya se han como estandarizado, porque al estar estandarizada nos permite hacer este tipo de ejercicio comparativo. Imagínense que de pronto Antioquia, así se está expresando lo mismo, de pronto Antioquia dijera, no, aquí es por cada 10.000 nacidos vivos, y en Sucre fuera por cada 1.000 nacidos vivos. Listo, digamos que la constante para este indicador sería por cada 100.000 nacidos vivos, lo cual nos permita hacer estos ejercicios comparativos de manera más sencilla y más práctica. Listo, ya lo puedo cruzar con otra variable que sería el área de residencia de la madre, en este primer caso, si es cabecera municipal, si es centro poblado, o también puedo mirar la distribución. Recuerden que aquí miramos es la magnitud, 47 por cada 100.000 nacidos vivos. Y cómo se distribuye, ya sea por departamento, por área de residencia de la madre o área de nacimiento, por quintiles de pobreza. ¿Listo? Ahí miro cómo se distribuye la razón mortalidad materna. Recuerden que aquí hablábamos que incluso en el quintil quinto, perdón, en el quintil 5 se presenta, digamos que casi 2 o 3 veces mayor mortalidad materna si lo comparo con el quintil 3, quintil 2 o incluso con el quintil 1. De hecho, aquí está, la razón de mortalidad materna fue 187.2% mayor en el quintil 5 comparado con ese quintil 3. Esa sería la razón. ¿Listo? Miren la diferencia que habría con las proporciones. La mayoría de indicadores que nosotros utilizamos en temas de morbilidad, mortalidad y pues cualquier ejercicio estadístico, casi siempre recae en las proporciones. Entonces, estas proporciones lo que nos indican es la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total. Fíjense que aquí se incluye la población total en ese denominador. ¿Listo? Es decir, si yo incluyo la población total, ¿a quién ingreso? Hombres y mujeres. En la razón, esa relación aritmética que mirábamos antes, el numerador no estaría incluido en el denominador. Aquí sí. Y aquí como si está incluido, yo lo puedo llevar a 100, a 1000, a 10.000, a 100.000. Podría ser ese tipo de ejercicios. ¿Listo? Frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total. ¿Cuántas enfermedades se están presentando con la población total? ¿Cuántas muertes se están presentando con la población total? ¿Listo? A manera de ejemplo, si en un año se presentan 3 muertes en una población compuesta o conformada por 100 personas, la proporción anual de muertes será de 0,03. Si yo lo multiplico por 100, pues yo iría al 3%. Tuvimos una mortalidad del 3%. Estas proporciones expresan únicamente la relación que existe entre el número de veces en las que se presenta un evento, ya sea enfermedad, ya sea mortalidad, ya sea letalidad, gravedad de la enfermedad, y el número total de ocasiones en las que se pudo presentar. ¿Listo? Proporción en términos aritméticos, el numerador sí estaría incluido en el denominador. Y una tercera medida que tendríamos serían las tasas. Las tasas como tal, leámoslo aquí textualmente esta definición, son la magnitud del cambio.
Fíjense que ya me están expresando cambio, ya sea enfermedad o muerte, por unidad de cambio de otra, que usualmente es el tiempo en relación a una población total. Estas tasas, si uno se va a esta definición, me atrevería yo a decir que las tasas que cumplen con estas definiciones muchas veces se dan en estudios de cohorte, en las cuales estoy haciendo seguimiento de unas personas, de una población objeto de estudio, y yo tendría la precisión de decir, esta persona duró 5 meses libre de la enfermedad hasta que presentó el evento. Esta persona duró 1 año y medio hasta que presentó el evento. La tasa lo que me está indicando eso, no el número de casos, sino el tiempo o la sumatoria de tiempos libres de la enfermedad. Esa precisión en los sistemas no las tenemos, por eso hablo muy ya en temas de investigación, si fuera un estudio de cohorte donde yo estoy pendiente y hago el seguimiento periódico. Incluso en seguridad y salud en el trabajo. Si en seguridad y salud en el trabajo uno tendría esa posibilidad, dado que se hacen exámenes médicos periódicos. Y yo podría decir, mire, este trabajador entró y cuando se realizó su tercer examen periódico comenzó a presentar pérdida auditiva. Entonces no lo cuento como un trabajador que tuvo pérdida auditiva, sino cuento el tiempo que estuvo libre de la enfermedad. ¿Listo? Esa sería como tal la tasa, si uno la sumiera tal cual a la definición que uno encuentra de tasa. ¿Listo? Velocidad de cambio, personas, tiempo de exposición. Sin embargo, hay algunos ajustes que se realizan, por eso es que uno ve en muchos indicadores población a mitad de periodo. ¿Listo? Se utiliza un promedio esperando que si hubo pérdidas, esas pérdidas fueran de manera similar durante ese primer periodo al segundo periodo. Mira muchos indicadores del DANI, el DANI lo que hace es población a mitad de periodo. Esto es un corte ahí, al 30 de junio o a la mitad del periodo que se esté evaluando, asumiendo que esa es la población promedio que se tiene. ¿Listo? Pero en sí una tasa yo la dejaría más que todo ya en temas de investigación, sea un estudio de cohorte o un ensayo clínico que nos permita tener esa precisión del tiempo en el que duró esa persona libre de la enfermedad. En lo que les decía hace un momento, población total promedio en el periodo. ¿Listo? Trabajamos con promedio, propio de la estadística. ¿Listo? Una medida de resumen, un punto de equilibrio que nos permita acercarnos a esa realidad. En temas de mortalidad, listo, aquí medidas de frecuencia, entonces vamos a encontrar mortalidad y morbilidad. En mortalidad puede estar la mortalidad general, listo, del total de la población, cuántos de ellos presentaron el evento. En este caso, la mortalidad, número de muertes en determinado periodo sobre la población total promedio en ese periodo. Esa sería la general, listo, no está por causa, no está por ninguna otra variable. Ya esta mortalidad específica, listo, ya es un subgrupo o por alguna variable, sea mortalidad específica por edad, sea mortalidad específica por sexo, por alguna causa o en algún territorio específico. Entonces sería igual el total de muertes, pero ya con esa condición, ya sea en un grupo de edad específico, ya sea por sexo, ya sea por alguna área, sobre el total de la población. Fíjense que estos son proporciones del total de población, cuántos eventos suceden. ¿Listo? Esto aplica como proporción. En morbilidad, esto es la mortalidad. ¿Listo? Ya cuando hablamos de carga de enfermedad, dos indicadores que son claves y los hemos venido trabajando, está el tema de prevalencia. ¿Listo? Y aquí está la fórmula. Casos existentes sobre la población total. Estas mediciones o estudios de prevalencia se asemejan mucho a una fotografía. Usted toma la foto en determinado momento, lugar, periodo del tiempo y en esa única medición, ¿cuántos casos existentes hay? Prevalencia de bajo peso al nacer. Del total de los nacimientos que se dieron durante el 2025, de ese total de nacidos vivos, ¿cuántos presentan o cuántos presentaron bajo peso al nacer? ¿Listo? Casos existentes. También lo podemos encontrar como casos nuevos más casos antiguos.
Listo, aquí digamos que una de las facilidades que tiene la prevalencia es que no requiere seguimiento. Listo, en determinado periodo, sea un año, sea un semestre, sea un trimestre, sea un día, en ese momento, en cuanto está la prevalencia como fotografía casos existentes. Entonces, la prevalencia se refiere al número total de casos de una enfermedad o de cualquier condición en una población específica en un momento dado. ¿Esto que nos va a permitir? Magnitud de la enfermedad. Si yo digo que la prevalencia del bajo peso al nacer está en el 15%, pues me da a conocer qué tan grave es el problema, cuál es su magnitud. ¿Y cómo lo hacemos? Total de casos sobre el total de la población por 100 o por cualquier constante de 10. ¿Listo? Eso frente a prevalencia. El otro indicador que encontramos en morbilidad, ¿listo? Ya es incidencia. Incidencia, ¿dónde viene? Casos incidentes, casos nuevos. Y aquí yo les haría una pregunta ahí para que me ayuden por el chat, colóquenme cualquier cosa y vamos hablando. ¿Cómo yo sé que una persona es un caso nuevo? Yo en la realidad, en el ejercicio diario, allá en la vecina realidad, ¿cómo sabría yo que una persona es un caso nuevo? ¿Qué se les ocurre ahí por el chat? Digamos un trabajador, el ejemplo de los trabajadores que digamos tienen esas mediciones periódicas. Yo cómo sabría que, o sea, cómo pasaría de prevalencia a determinar que este trabajador es un caso nuevo de pérdida auditiva. Única forma es tener por lo menos dos mediciones. Ojo con eso. Prevalencia, usted requiere una única medición en el tiempo. Listo, no me interesa si usted viene hace 3 años con la pérdida auditiva o si apenas hace 15 días comenzó a tener esa pérdida en los niveles de audición. La prevalencia es puntual y me dice en ese momento cuántos tenían pérdida auditiva. Mientras que la incidencia sí son casos nuevos y la única forma de saber que es un caso nuevo es porque yo tenga por lo menos dos mediciones en el tiempo. Una primer medición que me diga que está sano, listo, el trabajador entró sano, no tenía pérdida en los niveles de audición, y una segunda medición que me diga ese estado cambió, este trabajador dejó de estar sano y comenzó a presentar la pérdida en los niveles de audición. Entonces ahí yo podría concluir que es un caso nuevo. Si únicamente hago la segunda medición, pues yo no sé si es nuevo o si ya era un caso que venía de tiempo atrás. ¿Listo? Ese sería el criterio para medir incidencia. La incidencia es propia de los estudios de cohorte. En los estudios de cohorte en epidemiología, lo que yo hago es seguir a la población sana expuesta, población sana no expuesta, y mirar cuántos de ellos desarrollan la enfermedad. Pero sería la única forma de conocer un caso nuevo. Esto sería mentira que nos dijeran se va a calcular la incidencia con un estudio transversal. Es decir, se va a calcular la incidencia con una única medición, no. Tenemos que tener una línea de base o una medición previa que nos indique que esa persona, que ese trabajador estaba sano. Esto es en términos de incidencia. Tenemos incidencia acumulada y también hablamos de una tasa de incidencia. Fíjense que lo que cambia aquí entre este que es una proporción, listo, población en riesgo, que si usted está en riesgo es porque está sano. Listo, ahí no está enfermo. Es un error muy común cuando uno mira indicadores de incidencia. Me colocan aquí población total. Ahí yo no voy a incluir toda la población. Si ya está enfermo, esa persona debe salir del cálculo de incidencia. O si no, lo que estoy haciendo es inflar el denominador y disminuir o subestimar esa cifra real de incidencia. Y aquí nuevamente, prevalencia es la población total. Todos entran en la foto. Mientras que incidencia es población en riesgo o población sana. Que recuerden aquí lo que yo voy a mirar es riesgo de enfermar, no tanto la magnitud o carga de la enfermedad, sino cuál es el riesgo de que si usted está sano, presente la enfermedad.
una empresa. Si usted una empresa le dicen aquí la incidencia es del 40% en hipoacusia, pues lo que me están diciendo es que si yo entro a laborar ahí y tengo esas mismas exposiciones, pues la probabilidad de que yo desarrolle la enfermedad es del 40%. Y eso pues que sería gravísimo. Pues si yo entro aquí a trabajar es como tirar una moneda al aire. Puede que pierda o no los niveles de audición. Entonces, ojo con este ajuste, muchas veces no se hace. Cuando evalúa programas o evalúa información, ve que aquí colocan toda la población. Y si yo tengo un denominador, pues, grande, con un mayor número de casos, pues esa incidencia va a disminuir, pero no es que disminuya porque estamos haciendo bien las cosas, sino porque estamos haciendo un mal cálculo de la incidencia. Entonces aquí únicamente estaría población en riesgo. El que ya se enfermó debe salir del indicador de incidencia, porque ya no está en riesgo de enfermar, ya se enfermó. Entonces aquí es de estos que están en riesgo, ¿cuántos casos nuevos se presentan? Y si me voy a la tasa, fíjense que la tasa no mira personas, sino mira el tiempo libre de la exposición. Como les digo, esto podría aplicar más para temas de investigación, estudios de corte, ensayos clínicos o en áreas como la seguridad y salud en el trabajo, en el cual se le hace seguimiento a los trabajadores. O sea, la empresa entra sana y por eso le hacen exámenes preocupacionales o exámenes de preingreso, ¿listo? Y le hacen seguimiento cada 6 meses, cada año, cada 2 años para mirar cómo se va desarrollando. Ahí quizá yo podría ajustar el denominador y hablar de personas libres de la enfermedad en tiempo. ¿Listo? Personas, tiempo, exposición. Y en manera gráfica, para que nunca se nos olvide. Incidencia, aquí digamos que simulando a partir de esta bañera. Aquí en el fondo de la bañera o qué tan grande está esta bañera, el nivel, son los casos existentes. ¿Listo? Las personas que ya tienen la enfermedad. Y coloquemos varios escenarios, porque de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, yo debo mirar si me sirve más un indicador de incidencia, si me sirve en qué sentido, que sea más útil para evaluar esas acciones o el plan que yo esté desarrollando. Sigamos con el ejemplo de hipoacusia. Yo aquí podría tener el trabajador o la persona con hipoacusia. Estos serían los casos existentes. Y aquí tendría los casos nuevos de hipoacusia, que si se van sumando casos nuevos, pues yo sé que esos niveles de la bañera o esos niveles de la carga de enfermedad van a aumentar. ¿Cómo puedo disminuir esa prevalencia en hipoacusia? En que la pregunta ahí es esa. Usted coloque, ¿cuál es el objetivo? Disminuir la prevalencia. Yo le diría, ¿cómo? ¿Cómo usted va a disminuir los niveles de hipoacusia? ¿Se va a recuperar? No. Puede que mantenga y conserve, pero digamos que yo sé que es algo que no se puede recuperar. Ya si presentó pérdida en los niveles de audición, usted va a estar aquí el resto de la vida. ¿Listo? Por lo menos en esa enfermedad o en ese evento no va a haber recuperación. ¿Se va a morir por hipoacusia? Tampoco. Entonces, ahora dígame cómo va a disminuir o cómo va a cumplir con ese objetivo que es disminuir la prevalencia de hipoacusia. Algunos dirán, profe, sacarlos de la empresa. Eso podría ser una razón, pero pues no es el deber ser. Listo, no lo puedo sacar. Entonces, ¿con qué me comprometería yo? Con esta llave de acá. Esto usted no lo va a disminuir. El trabajador que ya me presentó pérdida en los niveles de audición va a durar el resto de la vida ahí o toda su vida laboral va a estar ahí. Porque ni se va a recuperar ni va a fallecer por esa enfermedad o evento. Entonces, ¿yo en qué me comprometería en ese caso? Con incidencia. Ahí la evaluación, asumiendo digamos que este ejemplo, debería centrarse en temas de incidencia. Esto cosa diferente que si de pronto fuera un dolor lumbar, ¿listo? O algo osteomuscular. En ese ejercicio osteomuscular, yo sí podría hacer un ejercicio de recuperación, rehabilitación. Entonces, si fuera algo osteomuscular, ahí sí sería válido revisar el indicador de prevalencia. Porque qué tan rápido usted me está recuperando esos pacientes, qué tan rápido me está recuperando esos trabajadores. Entonces, si fuera un tema osteomuscular,
Claramente me quedo con esta llave, evito, hago todo lo posible para mantener a la población sana y que no presenten ese evento, y también le podría trabajar un tema de recuperación. Entonces yo en ese caso sí podría trabajar con incidencia y con prevalencia. El tema de COVID, imagínense, esto de COVID era que cada 10, 15 días, ¿no? Presentó la infección y a los 15 días volvía a estar sano, pero volvía a estar en riesgo. Era algo más dinámico. Entonces ahí podría revisar esos dos indicadores. VIH-Sida. ¿Cuál sería la prioridad en temas de VIH-Sida? Temas de incidencia. ¿Listo? Evitar que esa persona, que sea un caso nuevo. Enfermedades crónicas no transmisibles. Incidencia. Listo, ahí el indicador clave que yo debería estar evaluando para mirar esa tendencia, si estamos haciendo las cosas bien, debería centrarse en el indicador de incidencia, más que en el de prevalencia, más que en el de mortalidad. ¿De qué depende? De la historia natural de la enfermedad. ¿Listo? Y bueno, entonces con ello, a ver, voy a darles aquí 5 minuticos, resolvamos este ejercicio con estos datos. Ahí 5 minutos, tengo aquí en mi reloj 5:11. Trabajémoslo hasta las 5:16. 5 minuticos a ver quién se anima. Le mete calculadora, le mete datos, le mete lo que sea. Listo, pero resolver esta pregunta. En una vereda del municipio de Chía hay 10.000 personas y queremos conocer cuál es la incidencia de cáncer de mama en las mujeres entre 40 y 64 años en ese municipio. La población está conformada por 5.500 mujeres, es decir, de esas 10.000, 5.500 son mujeres, y de esas 5.500, el 20% tiene entre los 40 y 64 años, que sería nuestra población objeto de estudio. De esas mujeres, 15 ya fueron diagnosticadas con cáncer de mama, ya tenían el diagnóstico en esa primer medición. Y luego de un año de seguimiento, se encontraron 4 casos más de cáncer de mama. Entonces nos están preguntando es cuál es la incidencia y prevalencia en esta población. Les voy a dar 5 minuticos a ver quién se anima, nos arrojan ahí cualquier cifra por el chat. Todo es válido, no estamos evaluando. Si le quedó mal, no importa, lo corregimos, lo revisamos entre todos. ¿Listo? 5 minuticos ahí para revisar este caso.
¿Cómo van? ¿Tenemos alguna respuesta? A ver. Súper, muchísimas gracias. A ver, yo hago aquí un sondeo. Cristian, que no lo había visto hoy. Bueno, espérenme aquí, yo cómo aumento esto. Listo, 1.36 de prevalencia, nos dice Julie, incidencia de 0.37 anual. De los Cristian por aquí nos dice, miren, Cristian, ahí está el paso a paso. De las 5.500 mujeres se le saca el 20% que son las de 40 y 64, nos da 1.100. De esas 1.100 ya 15 mujeres tienen el diagnóstico. Entonces, para saber la prevalencia, digamos que esa fotografía inicial sería 15 sobre las 1.100, 0.13, ahí tú llevaste a 1.000. No estoy mal, 1.36 de prevalencia. Coincides, creo que con, discúlpenme los nombres, a ver, Cristian. Aquí coincides con Julie. Y uno valida el dato, fíjense ahí. Me pasa ahí como el meme que a uno le da 1.36 y los demás por allá hablando de un 80-90%. Si es acá tal, 1.36, aquí me quedé, y la incidencia son casos nuevos en un periodo de tiempo que puede ser en un año, y los casos nuevos son 4 en ese año. Y creo que ya, porque me parece como un mensaje nuevo aquí arriba. Incidencia, no, creo que no más. Listo, bueno, aquí tenemos dos datos, coinciden en los datos y creo que ya. Si se me escapa alguna por ahí, me perdonan que no logré verla. Entonces miremoslo aquí entre todos, pero ese es el ajuste. Fíjense que ahí son fotografías que vamos a ir tomando. La prevalencia es una foto, incidencias implica ese seguimiento. Entonces igual ahí Cristian ya nos adelantó el procedimiento. Aquí miren cómo estaba planteado. 5.500 mujeres. De esas 5.500 mujeres, el 20%, que es el grupo etario que nos interesa de 40 a 64 años, serían 1.100 mujeres. De esas 1.100, 15 ya tenían la enfermedad. Entonces, fíjense que es una prevalencia inicial. O sea, la primera foto que yo encontré ahí fue 15 de esas 1.100, ya son proporciones. Esas 15 están incluidas aquí en las 1.100, que da 1.36%, el dato que nos presentó Julie y Christian, y si los llevara a 1.000, sería 13.6 por cada 1.000 mujeres. Estoy diciendo lo mismo, lo que cambia la constante, ¿no? Julie y Christian nos dijeron 1.36 por cada 100. Aquí en el ejemplo yo los llevé a 1.000, entonces diría 13.6 por cada 1.000. ¿Listo? Ahí no hay lío. ¿Qué pasa? Y este es el ajuste que debemos realizar. Yo les decía, estas 15 ya no están en riesgo, ya presentaron la enfermedad. Entonces, si voy a medir incidencia, ya no serían las 1.100, sino serían 1.085 mujeres que en esa primer fotografía, que en esa primer medición aparecieron libres de la enfermedad, ¿listo? En riesgo, pero libres de la enfermedad. Y de esas 1.085 a las cuales les hice el seguimiento durante ese año, 4 más presentaron la enfermedad, entonces la incidencia sería 4 sobre 1.085. Si yo hago 4 sobre 1.100, pues conceptualmente hay un error, ¿listo? Porque yo sé que de esas 1.100 hay 15 que ya no están en riesgo, ¿listo? Y eso lo que va a hacer es disminuir la incidencia. Entonces 4 sobre 1.085, 3.68 casos nuevos por cada 1.000 mujeres. Y si tomo la fotografía del periodo, ahí nos aplica casos antiguos, 15, más casos nuevos, 4, que serían los casos existentes al final del periodo, sobre el total de la población, 1.100. Entonces tendríamos una prevalencia del 17.27%. ¿Cuál sería el resultado aquí en salud? La incidencia. O sea, ya sabe usted que en ese año tuvo una incidencia de 3.68. ¿Qué espero para el próximo año? ¿Qué espero para el próximo periodo? Que disminuya esa incidencia. ¿El proceso cuál sería? Información, educación, comunicación, captación temprana,
autoexamen, tamizajes, todo lo que podamos hacer en temas de cáncer de mama, pero el resultado final que yo debería evaluar en ese ejercicio de evaluación es disminuir este indicador de incidencia que me permita pues evaluar qué tan efectiva fueron las intervenciones que se implementaron. Listo, muy bien, gracias Cristian, Julia, y por el ejercicio. Eso sería frecuencia. Fíjense que la frecuencia lo que nos dice es que la magnitud de la enfermedad, cuál es la probabilidad de presentar o el riesgo de presentar la enfermedad si estuviésemos hablando de incidencia. Y ya para ir aquí en esta última parte, entonces esto es una invitación. Yo siempre cuando cierro estos cursos o cualquier oportunidad que tengo pues de compartir con ustedes o con cualquier otro público, es pasar de ese nivel descriptivo a tener un componente analítico. ¿Listo? Muchas veces nos quedamos con incidencia, prevalencia, pero recuerden cuando hacemos valoración, lo que buscamos es estratificar el riesgo. Esos 4 casos nuevos o esos 15 que ya estaban existentes de cáncer de mama, ¿qué variables están asociadas a la ocurrencia de ese cáncer? ¿O en qué se diferencian estas 1081 mujeres que no desarrollaron el cáncer de estas 19 que lo desarrollaron? Tienen la misma edad, ¿listo? Hacen parte del mismo grupo, están en el mismo municipio, ¿cierto? O sea, digamos que por lo menos ahí tenemos 2 características en común, o sea, se parecen en edad y están en el mismo territorio, pero ¿por qué estas sí desarrollaron el cáncer y las otras no? Y seguramente habrá una predisposición genética, ¿cierto? Si uno lo mirara desde el modelo Campos de la Salud, desde el modelo Lalón que se propuso ya hace varias décadas, sabemos que hay una predisposición genética ahí, incluso desde los determinantes sociales. Pero ¿qué otra diferencia habrá? ¿Habrán diferencias en el nivel educativo, en el tipo de afiliación, en la red de apoyo? Hay más cosas, ustedes lo saben, ¿cierto? No solo está el componente biológico. Y para establecer esas diferencias, de preguntarme, bueno, estas 19 mujeres que viven ahí, que puede ser incluso mi vecina de la misma edad, pero ¿por qué mi vecina sí de pronto desarrolló la enfermedad y yo no? ¿En qué se diferencian? Esas diferencias en epidemiología, pues digamos que las podemos identificar a partir de hacer unos ejercicios de asociación. ¿Listo? ¿Qué se asocia en asociación estadística, asociación epidemiológica? Y no confundirlo con causalidad. La causalidad de cumplir 7 u 8 criterios que propone Bradford Hill, ustedes los pueden rastrear fácilmente ahí por la web. Para hablar de una causa, se deben cumplir 7 u 8 criterios. Y uno de esos criterios es que haya asociación estadística. ¿Listo? Que yo encuentre alguna variable que me incremente el riesgo. ¿Listo? Y eso lo puedo hacer a través de un ejercicio muy sencillo. Aquí, bueno, la relación de dependencia entre dos variables, eso es lo que hablamos de asociación. Si una asociación está presente, quiere decir que la probabilidad de ocurrencia de ese evento puede variar, ¿listo? Puede aumentar. Lo de las comorbilidades cuando por el tema de mortalidad por COVID, ¿listo? Personas con diabetes, con sedentarismo, con alguna enfermedad de base, tenían mayor riesgo, tenían una mayor probabilidad de desarrollar el evento, en este caso una mortalidad. Eso es lo que buscan las medidas de asociación, ¿listo? Poder establecer un grado de correspondencia de relación entre dos variables, ¿listo? Es de un ejercicio estadístico, pero es algo muy sencillo. Y digo algo es muy sencillo porque es la misma información que manejamos. No tenemos que hacer otro estudio, no tenemos que hacer otra medición. En algunos casos no tenemos incluso que hacer seguimiento, nada. Es coger los mismos datos que ya tenemos y estratificarlos. Acá, cojamos estas 19 mujeres y comparémoslas con estas 1081. Listo, y podría hacer un estudio de casos y controles. ¿Quiénes son los casos? Las mujeres que desarrollaron la enfermedad y los controles, aquellas mujeres, estas 1081, que no desarrollaron la enfermedad en ese periodo de tiempo. Miren ese cálculo, ¿cómo lo podemos hacer? Riesgo absoluto, riesgo relativo.
permite cuantificar la magnitud del exceso de riesgo y mide la fuerza de asociación entre una exposición y una enfermedad. Aquí hablando muy desde la epidemiología clásica. Listo, exposición y enfermedad, pero puede aplicar para cualquier otro tipo de variables. Listo, ahí ya es el uso que uno le dé a este ejercicio de asociación. Incluso hay aplicaciones en el celular o herramientas en línea. Ahora les muestro una herramienta en línea para hacer este tipo de ejercicios de asociación. Pero he tenido estudiantes que me dicen, profe, mira, encontré esta aplicación, ingreso los datos y ya me hace todo el análisis de asociación para poder establecer ese exceso de riesgo. Miren de dónde sale. Aquí está el ejercicio. Sobre todo, bueno, aquí están esas famosas tablitas de 2x2 con las cuales resolvemos muchos problemas en epidemiología. Pero sobre todo el mensaje que quisiera dejarles es aquí, en esta imagen. Fíjense que es una división. Esto es una división que hago, ya sea entre la incidencia o prevalencia, sea entre los expuestos y los no expuestos. ¿Listo? A la variable que estemos estudiando. O la prevalencia. ¿Listo? Prevalencia de expuestos sobre prevalencia no expuestos. Aquí hablamos de riesgo relativo porque se está utilizando el indicador de incidencia, pero también podríamos hacer uso de la razón de prevalencias. Lo único que va a cambiar es el indicador. ¿Listo? Prevalencia en expuestos sobre prevalencia en no expuestos y hablaríamos de una razón de prevalencias. Y al hacer este ejercicio, lo que nos va a permitir es uno, mirar si hay asociación o si no hay asociación. Si no hay asociación, pues uno descartaría esa variable y diría, esta variable no me está incrementando ni me está disminuyendo el riesgo. ¿Qué escenarios podemos encontrar? El primero es ese, que no haya asociación, descartaríamos esa variable, buscaríamos otra. Si es mayor a 1, ya miramos con un ejemplo el cálculo, pero si es mayor a 1 lo que nos está hablando en términos clásicos en epidemiología, un factor de riesgo. O si lo hablo más desde la estadística, sería una asociación positiva. ¿Listo? Me está incrementando el riesgo, sería un factor de riesgo. Y si es menor a 1, estaríamos hablando de un factor de protección. ¿Listo? Una variable que esté protegiendo o que esté disminuyendo el riesgo, probabilidad de que esa persona presente la enfermedad. Y es que en la realidad nosotros qué vamos a encontrar. Miren que si yo cojo aquí esta columna, vamos a tener los enfermos. Esto, las mujeres que presentaron el cáncer de mama, las 19 mujeres que teníamos ahí que desarrollaron el cáncer de mama durante ese año o que ya lo tenían. Y tendríamos las mujeres que no desarrollaron la enfermedad. Ese es el dato que acabaron de ustedes de calcular, ¿cierto? O con el ejemplo que colocamos, sabemos cuántas tenían la enfermedad y cuántas no. Pero uno puede estratificar ese análisis. ¿Listo? Ahí por chat uno que lo estratificaría. Uno pronto podría decir subsidiado versus contributivo. Fíjense que no es como tal una exposición así muy desde lo biológico, sino es por régimen de afiliación. Entonces comparemos el subsidiado versus el contributivo. Comparemos el área urbana versus el área rural o territorios dispersos. Comparemos aquellas que tienen una buena red de apoyo versus aquellas que no. Comparemos aquellas que de pronto tienen adherencia a los controles versus aquellas que no. Lo que ustedes deseen comparar. De hecho, cuando uno hace investigación de campo para mirar, no sé, una intoxicación, una enfermedad transmitida por alimentos, uno también hace uso de estas tablitas, ¿no? Comió arroz, no comió arroz, tomó agua, no tomó agua, para mirar quizás en un primer ejercicio cuál es ese alimento que me pudo haber generado la intoxicación. El uso ya es el que uno le quiera dar. Vamos a tener dos ordenadores, una variable de exposición y ahí exposición, fíjense que también puede ser rural, urbano, subsidiado versus contributivo, grupo étnico versus no grupo étnico. Ya el ejercicio que uno quiera y desee realizar. ¿Listo? Y un desenlace que puede ser enfermedad o no enfermedad. ¿Listo? O cualquier otro desenlace, trabajadores que presentan incapacidades versus trabajadores que no presentan ausentismo. Ahí los ordenadores y ese ejercicio conceptual queda abierto para lo que uno desee desarrollar.
Miremoslo con este ejemplo. Esta es una cohorte muy famosa, la cohorte de Framingham, realizada en Estados Unidos ya por décadas. Esto creo que incluso ese estudio sigue vigente. Y a partir de este estudio, pues se desarrollaron muchos, o lo que conocemos hoy en enfermedad cardiovascular, en gran parte se debe a este tipo de estudios. ¿Qué hicieron por allá en 1950 y 1952? Estos investigadores comenzaron a hacer el seguimiento a 5.127 hombres y mujeres sanos. Hizo una cohorte de sanos aquí en un total de 5.127 hombres y mujeres sanos. Sanos que es libres de la enfermedad. Pero si usted está libre de la enfermedad, sabemos que estamos en riesgo. Usted en ese transitar o en ese curso de vida, usted va adquiriendo exposiciones, ¿cierto? Comencé a fumar. Listo, soy sedentario, llevo una mala alimentación. Listo, ya adquiero ciertas exposiciones que voy a seguir en el tiempo. Aquí población adulta de los 30 a los 59 años, residentes de Framingham, Massachusetts, a quienes desde entonces se ha venido estudiando prospectivamente, es decir, los cogí y comencé a seguirlos durante toda su vida para observar la relación entre una serie de factores de riesgo y el desarrollo de enfermedad cardíaca. De hecho, el ministerio en la cohorte Esperanza, creo que la llamaron así, comenzaron a seguir todos los vacunados frente a COVID, ¿listo? Y los siguen en el tiempo para evaluar cierto tipo de relaciones. No sé en qué va eso, pero sí sé que en su momento creo que lo denominaron así, cohorte Esperanza. Si alguien tiene el dato ahí me lo valida, le agradezco. Y el cuadro siguiente presenta lo que ellos observaron en esos 16 años de seguimiento en el grupo de los hombres, 1.112 hombres de 35 y 44, con relación al desarrollo de enfermedad cardíaca coronaria según su exposición a 3 factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo consideraron ellos? Hipertensión, cardiomegalia y tabaquismo. ¿Listo? Y aquí tendríamos la exposición. Entonces, miren, personas con hipertensión, espera que se me quite esto. Ahí está. Personas con hipertensión 22, ahí lo que nos están indicando es eso. De esos 1.112 trabajadores, hombres, 22 presentaron hipertensión y 12 de esos 22 que presentaron hipertensión presentaron la enfermedad cardíaca coronaria. ¿Listo? Y de los 1.090 que no tuvieron hipertensión, 206 desarrollaron enfermedad cardíaca. Fíjense que son los mismos datos que hicimos con el ejercicio de cáncer de mama. Yo sé cuántas venían, cuántas desarrollaron enfermedad por alguna variable de exposición. E hicieron lo mismo con cardiomegalia y con tabaquismo. Vemos que ahí están los datos. Vea cuántas personas presentaron cardiomegalia, 111, y de esas 111 que presentaron cardiomegalia, 41 desarrollaron enfermedad cardíaca coronaria. Y de los 800 que adquirieron el hábito de fumar, 181 desarrollaron enfermedad coronaria cardíaca. Entonces, fíjense que estoy comparando, perdónenme ahí las expresiones, estoy comparando personas con hipertensión versus personas sin hipertensión para el desarrollo de enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca coronaria. Compararon personas con cardiomegalia versus personas sin cardiomegalia y compararon personas con tabaquismo y personas sin tabaquismo. Y me los llevo a las otras variables. Yo puedo comparar rural, urbano, subsidiado, contributivo, grupo étnico, no grupo étnico, nivel educativo. Las variables que crean. Aquí se centra muy en enfermedad, pero yo podría hacer uso de esas otras variables con las cuales se trabajan en los territorios. Miren el cálculo que uno puede hacer con eso. Fíjense que es un ejercicio sencillo. ¿Vale? Con la calculadora del celular a mano, ya les muestro algunas herramientas en línea. Riesgo relativo para hipertensión. Listo, riesgo relativo, razón de riesgos o una razón de prevalencias. ¿A quién me cogieron aquí? A los que tenían hipertensión. Los 22 que presentaron la hipertensión y de esos 22, los 12 que desarrollaron la enfermedad. ¿Eso qué es? Incidencia en expuestos. ¿Cuáles son los expuestos? Los que tenían hipertensión. En este caso se asumió la exposición como hipertensión.
Entonces, de los hipertensos, de las personas con hipertensión, 12 desarrollaron la enfermedad, lo cual me da una incidencia de 0,54 o de 54,5%. ¿Con quién lo comparo? Con los no hipertensos. ¿Qué pasó con las personas que no desarrollaron hipertensión? Fueron 1090, y de esas 1090, pues sin hipertensión y sin esa exposición, igual desarrollaron la enfermedad. ¿En cuánto la desarrollaron? En 0,18, en un 18,9%. Entonces fíjense que son dos fotos o son dos incidencias. Casi que usted dijera, háganse aquí las personas con hipertensión, ¿listo? Y las separo. Y digo, de ustedes que tienen hipertensión, ¿cuántos desarrollaron la enfermedad cardíaca? El 54,5%. Esa es la foto. ¿Con quién lo comparo? Ahora bien, los que no desarrollaron hipertensión, háganse a este lado. De ustedes, ¿cuántos desarrollaron la enfermedad cardíaca? El 18,9. ¿Qué es lo que estoy haciendo comparando esas dos mediciones, esas dos prevalencias o esas dos incidencias? Si usted dice aquí la enfermedad es del 54,5 en este grupo, 54,5%, más de la mitad, mientras que en este otro grupo la enfermedad se presentó en un 18,9%, ahí está pasando algo. Ahí hay asociación, ahí hay correspondencia, ahí esa variable exposición tiene que ver algo con ese desenlace. Y lo cuantifico. Fíjense que si yo hago esa división, no es más, es el cociente entre los expuestos y no expuestos, sea la variable que sea, me da 2,89. ¿Qué me decían aquí atrás? Si es mayor a 1, ¿qué quiere decir? Que está incrementando el riesgo. Si es menor a 1, es que lo está disminuyendo. Y si es igual a 1, es que no hay asociación. Aquí fue mayor a 1, ya decimos que está incrementando el riesgo. ¿Cómo puedo hacer la lectura de ese resultado? Las personas con hipertensión tienen 2,89 veces más. Aquí hablamos de cuántas veces más. Entonces, 2,89 veces más o mayor probabilidad de presentar la enfermedad cardíaca coronaria en comparación con las personas no expuestas, en este caso con las personas sin hipertensión. ¿Se recuerdan algunos titulares producto de ese estudio en su momento en tiempos de pandemia que decían, las personas no vacunadas tienen 20 veces más riesgo de presentar una hospitalización? Las personas sin el esquema de vacunación completo tienen 10 veces más riesgo de presentar una mortalidad por COVID. Esa serie de mediciones, ¿de dónde salen? De hacer un ejercicio comparativo. Fíjense que ahí no hicimos otra medición, nada. Con los mismos datos que tenemos, comencemos a estratificar. Entonces, ahora la invitación, ¿cuál es? Compáreme urbano versus rural. Mire cuál es la carga de enfermedad en lo urbano y compárela con la carga de enfermedad en lo rural. Compare el subsidiado versus el contributivo. Compare el grupo étnico versus el no el grupo étnico. Compare por nivel educativo. Ahí digamos que ya es lo que uno quiera desarrollar con este tipo de mediciones. Ya le muestro una herramienta en línea, no sin antes mostrarles el otro tercer bloque de medidas en epidemiología. ¿Listo? Que nos van a permitir no solo evaluar, sino determinar el impacto potencial. ¿Listo? Y miren esa pregunta tan interesante ahí. Permitirme leer esta diapositiva. Las medidas de impacto potencial son indicadores epidemiológicos que estiman la magnitud del beneficio esperado desde lo numérico. Ustedes saben que yo siempre he sido claro desde que arranqué este módulo en decir, aquí es lo cuantitativo con toda la crítica que pueda tener, pero pues la invitación es a que complementemos ese análisis con otro tipo de enfoques. Pero aquí lo que nos habla es de la magnitud del beneficio del cambio esperado si se elimina o reduce un factor de riesgo en una población. Y miren esta pregunta, uno a partir de este ejercicio debería establecer las metas en salud. ¿Cuántos casos, cuántas muertes, cuántos eventos podrían evitarse si controlamos un determinado factor? Los llevo a otro escenario. ¿Qué pasaría si eliminamos el tabaco a nivel mundial? ¿En cuánto disminuiría, en cuántos casos evitaríamos de cáncer de pulmón? Entendiendo que es algo multifactorial, pero aquí con el simple hecho de controlar esta exposición, si lo eliminamos, ¿cierto? Si eliminamos la contaminación ambiental, si eliminamos cierta exposición, ¿en cuánto estaríamos disminuyendo la carga de enfermedad? Este ejercicio que nos va a permitir priorizar.
Saben que hemos sido claros en este tema de gestión, monitoreo y evaluación que nos toca priorizar. Quisiéramos abordar todo, intervenir todas las necesidades, pero por temas de recursos o por lo que sea, debemos priorizar. Entonces a usted le dice, miren, si usted elimina o controla ese factor de riesgo, estaría disminuyendo en un 70% la aparición de casos. Y en otro escenario le dicen, si usted elimina o controla esto, la estaría disminuyendo en un 10%. Pues yo por cuál vía me voy, por la que el impacto mayor esperado me iría por ese 70%, por lo menos desde lo numérico. ¿Qué necesitamos para calcular estas medidas? Los mismos datos. Los mismos datos. Fíjense que aquí seguimos trabajando con, aquí está la fórmula. Mirenla un poco acá. Este riesgo atribuible en expuestos, incidencia en expuestos menos no expuestos sobre expuestos. Ya los tenemos. Esos datos ya los tenemos. Fíjense que aquí sigue estando el 0,54 y el 0,18 que veníamos del ejercicio anterior. Ya es cómo pongo en juego esos indicadores para establecer estas dos medidas, riesgo atribuible en expuestos y riesgo atribuible en la población. Entonces, fíjense que este 3,6 lo que me indica es si yo logro controlar la hipertensión, en este caso estaría disminuyendo en un 3,6% la carga de enfermedad por enfermedad cardíaca coronaria. Que si eso es alto, que si eso es bajo, pues habría que compararlo con cardiomegalia, habría que compararlo con tabaquismo, a ver cuál de estas tres, por lo menos en este ejemplo, tendría un mayor impacto o un mayor resultado esperado. ¿Listo? Mensaje ahí, grupo, participantes, son los mismos indicadores. Fíjense que aquí no estamos haciendo algo adicional, seguimos trabajando con el indicador de incidencia o de prevalencia o incluso de mortalidad, y es como a partir de esos indicadores pasamos de un nivel descriptivo a un componente analítico o de asociación e incluso a un componente de impacto potencial haciendo uso de la misma información. ¿Listo? ¿Qué herramienta tenemos aquí en línea? Fíjense que aquí, como les digo, si ustedes son curiosos y miran desde sus celulares, pueden buscar tablas de 2x2. Esas tablitas que vimos en la presentación son tablas de 2x2 o tablas de contingencia. Las pueden ubicar y seguramente hay aplicaciones porque me las han mostrado. Lo que pasa es que yo soy más de ya digamos que uno creció con otras formas, entonces hago uso de otras herramientas. Pero aplicaciones las hay. Esta es una que está en línea, está EpiInfo, ¿listo? Que es un programa de libre acceso muy utilizado en epidemiología del CDC Atlanta. Hay otros paquetes estadísticos. Este, digamos que ventaja que le veo es que no requiere que uno lo descargue. Uy, eso se me va a apagar, permítanme una. No requiere que uno lo descargue, lo baje al escritorio, nada. Aquí en línea lo podemos trabajar. Es la primera opción que sale ahí, OpenEpi. Listo, OpenEpi. Fíjense que lo busqué por Google y es de las primeras opciones que me sale. Y aquí en OpenEpi, muy similar a las presentaciones de PINFO, encontramos diferentes herramientas de estadística, diferentes herramientas en epidemiología. Y entre ellas aparecen estas tablitas de 2x2. Listo, en estas tablas de 2x2. Aquí está la explicación, pero pues ya son los datos, ¿sí? Exposición. Fíjense que si yo aquí jugara, no sé, coloco cualquier dato aquí, a ver, a manera de ejemplo. Listo, coloco. El ejemplo clásico, fuma, desarrolló cáncer de pulmón, fuma, no desarrolló el cáncer, no fuma, desarrolló la enfermedad, y no fuma y no desarrolló la enfermedad. Perdón, fuma y desarrolló la enfermedad. Listo, los dos ordenadores que tenemos, enfermedad. Listo, enfermedad sí, enfermedad no, exposición sí, exposición no, y cruzamos esos cuatro daticos y le doy calcular. Y aquí, ¿qué ventaja tiene el programa? Que me arroja pruebas de significancia estadística. Pues aquí puedo complementar el análisis para mirar si esa asociación que yo encontré es estadísticamente significativa. Entonces aquí me arroja un test estadístico chi cuadrado, que es para variables nominales, para estas tablitas, que si es menor a 0,05 me dice que hay una asociación estadísticamente significativa entre esas dos variables que yo estoy cruzando. Y aquí me bota los datos del riesgo en expuestos
El programa no sabe si eso es incidencia o es prevalencia, pero yo sí tengo la precisión de que este es el porcentaje en los expuestos, el porcentaje en los no expuestos, y fíjense que aquí estaría la razón de riesgo. Pues en este caso, con esos datos que metí ahí de manera aleatoria, no podría decir, las personas expuestas tienen 3.6 veces más riesgo, mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, siendo una asociación estadísticamente significativa, porque pues aquí ya le pude correr un test estadístico. Y este OR también sería otra medida de asociación muy utilizada en los estudios de casos y controles. Entonces también ahí me arroja si fuese un estudio de casos y controles. Entonces, invitación es esa. El mensaje sería un poco, no son indicadores que no manejemos. Uno diga, no, es que yo esa información no la tengo. Si tenemos incidencia, si tenemos prevalencia, podríamos hacer ejercicios de asociación y ejercicios de impacto potencial. ¿Listo? Y cierro ya con eso. Ya para terminar, eso era lo que les decía. El ensayo clínico que en algún momento alguno de ustedes me escribía por el chat, me decía, profe, yo utilizo, bueno, me decía, ¿qué instrumentos? Yo hago un pretest y un post-test para hacer una sesión educativa. Démosle este rigor, ¿cierto? No por hacer un ejercicio comparativo, hacer ese pretest y ese post-test y mirar qué tanto cambia, así sea un cambio inmediato, momentáneo ahí de la sesión educativa o de un programa o de un proyecto más estructurado, pero le podríamos dar ese rigor a esta medición. De hecho, así hacen los estudios, los ensayos clínicos comunitarios, ¿no? Un grupo experimental, ¿quién puede ser? Un municipio. Grupo control, otro municipio. ¿Listo? Hagamos la intervención y miremos si realmente el municipio que se intervino bajo esa estrategia, bajo ese plan, tuvo algún cambio o no. Y se evalúa. ¿Listo? Esto no solo es del laboratorio, no solo es del componente clínico, también se puede hacer en lo poblacional, como los estudios de cohorte que les he venido mencionando, la cohorte de Framingham, que es prospectiva, o los estudios de casos y controles que son retrospectivos. Esto el ejemplo de las mujeres con cáncer de mama. Ya sabemos que hay 19, comparémoslas con esas otras 1000 que nos quedaron y de manera retrospectiva miremos en qué se diferencian o qué sucedió en esa historia para que unas desarrollaran la enfermedad o tuvieran mayor riesgo o probabilidad de presentarla. Sé si hay alguna pregunta, recomendación, comentario ahí por el chat, me pueden contar o por el audio. Y aquí les dejo mi correo electrónico, si de pronto les puedo ayudar en algo o ampliar alguna información de lo que revisamos, perdón, o algún texto, algún referente, con el mayor gusto yo les podría dar respuesta en lo que les pueda ayudar, ¿listo? Cualquier cosita ahí válida me pueden escribir sin problema. Bueno, no sé si hayan dudas, preguntas. A ver, yo miro por acá, creo que no. Ahí está la encuesta de asistencia, la escala de riesgo cardiovascular, Cristian de Framingham, sí señor. Y creo que nos quedaríamos con eso. Bueno, me alegró poder compartir con ustedes estas 3 sesiones en el módulo de gestión, monitoreo y evaluación. Espero que pues aprovechar lo que trabajamos y cualquier duda ya saben, ahí les dejé mi correo electrónico, estaré muy atento si se requiere algo adicional. Un abrazo para todos, una feliz noche y ya continúan con el curso la próxima semana. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Vale.